Hace mucho tiempo atrás, un forastero decidió dar unas vueltas por un pueblo, por el cementerio del pueblo en el cual se hospedaba. Dijo, quiero conocer el cementerio, que además le pareció un sitio tranquilo para caminar. Y caminando por aquel panteón, comenzó a fijarse en las fechas que había escritas en cada lápida. Y entonces, cuanto más observaba, más se asombraba, porque decía en las lápidas 8 años, 3 meses y 1 día. En otra decía 5 años, 10 meses, 6 días. O sea, más allá que las lápidas mostraban fechas o de edades pequeñas, incluso le sorprendió que algunas anotaban las horas, los minutos de vida del difunto. Entonces, asombrado, fue a consultar con el sepulturero de la necrópolis. Le dijo, ¿cómo es que en este pueblo mueren solo niños? He recorrido todas, si acaso todas las lápidas y todos son niños. ¿Será que entierran a los adultos en otro lugar? Y el sepulturero le dijo, no, los números que usted ha leído no son los años de vida, sino los momentos de felicidad que ha vivido el difunto. Entonces, ante la cara de estupor del viajero, el sepulturero le explicó que en aquel pueblo tenían la costumbre de anotar en un cuaderno los momentos felices de su vida, contando cuidadosamente días, horas y minutos que había durado ese momento de felicidad. Al final de la vida se contabilizaba todo con un notario y se escribía en su lápida, de manera que las personas eran recordadas por su capacidad de haber disfrutado los momentos felices. Yo pienso que cuando uno dice, sí, la felicidad la entiendo, son momentos, y uno cree que disfruta los momentos, pero al final del día, siempre, como digo, cada domingo nos paralizan las cosas que no podemos cambiar, como el pasado, y las que escapan de nuestro control, como el futuro. Entonces, nos cuesta dejar de lado los ayeres muertos, nos cuesta olvidarnos los mañanas por nacer, aunque son antagónicos, siempre estamos preocupados por el pasado que murió mientras dormíamos y con el mañana que todavía no nació. El ayer sabemos que es historia, el mañana es un misterio, pero aún así los seres humanos nos enfocamos siempre en los resultados y no en el proceso, no en el momento que estamos viviendo. Hay un querido predicador, se llama el doctor Tony Campolo, que una vez supo convertir un discurso ordinario o común en una lección inolvidable. Le preguntó a un estudiante desprevenido de la primera fila, le dijo, hijo, ¿cuánto tiempo has estado vivo? Y el estudiante inmediatamente respondió su edad. Si te dicen, ¿cuánto tiempo has estado vivo? Uno responde la edad. Y Tony le dijo, no. Ese es el tiempo que has estado bombeando sangre. Yo te pregunté respecto al tiempo que realmente has estado vivo. Entonces, calcular la edad es fácil. Más difícil es calcular la vida. Porque el tiempo se mide en minutos y la vida se vive en momentos. Entonces yo pregunto, al igual que Tony, adhiero a la pregunta, ¿cuánto tiempo has estado vivo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el tiempo se detuvo y te sentiste que realmente estabas vivo, que estabas respirando? Y si convertimos esos momentos, que no necesariamente tienen que ser una boda, un aniversario, un cumpleaños, a veces puede ser el momento en que saliste de cuidados intensivos del hospital, que te desconectaron el respirador. Te desconectaron porque te ibas de alta, no porque te iban a dejar morir, ¿no? El momento que fuiste, no sé, a un partido de fútbol, que gritaste con tus hijos, que estuviste con tu pareja. ¿Cuántos de esos momentos recuerdas? Entonces, ¿cuántos de esos momentos crees que has estado realmente vivo? Yo digo siempre, y soy monotemático, no todos los que han muerto realmente han estado vivos. Y como digo siempre, hay mucha gente que muere a los 40, los conocí, pero fueron enterrados a los 90. No siempre coincide el certificado de defunción con la fecha que dejó de vivir. Y según los psicólogos, dice que una persona promedio gasta el 46% de su tiempo pensando en otra cosa distinta a la que está haciendo en ese momento. Aunque en ese momento diga yo estoy bañando a mi bebé, aunque diga yo estoy acostando a mi hijo, siempre estamos en alguna otra parte mentalmente. Estamos presentes a medias. Espero que aquí no haya nadie presente a medias. Pero la mitad del tiempo estamos en otra parte. Esto significa que estamos vivos a la mitad. No estamos realmente vivos. Parece que estamos en una cena familiar en un restaurante, pero cada integrante está conectado a un dispositivo móvil, chequeando sus redes. Pueden verlo en cualquier familia. Espero que no sea la tuya, ni la mía,
Pero sí, en el segundo servicio viene gente así, que se van a los restaurantes y cada uno está conectado con un dispositivo, uno viendo una serie, otro conectando, otro enviando emoticones a cualquier otro que no está en esa mesa. Parece que estamos disfrutando un día de playa, pero estamos buscando nuestro mejor perfil para postear una foto para otro que no vino a la playa. Y muchos creen que la vida son los momentos selfies, las fotos de Instagram, los pequeños musicales de TikTok. Por eso hay tanta gente que se pierde el momento presente, que es este momento. O que saca fotos para gente que no está ahí. Va a un parque de diversiones y está filmando todos para el otro que no vino. Condenado, que saque el boleto y que se pague el parque. O vivimos sacando fotos para el futuro, en vez de disfrutar el hoy. No, la foto. ¿Y cuándo vamos a sentarnos a ver esa foto? En el futuro. ¿Y no podríamos verla hoy? Pero por sacar la foto para que nos quede como recuerdo de algún día, nos perdemos el momento del hoy por estar haciendo todo a través de una fotografía. Yo siempre me pregunto por qué no puedo darme el lujo de saludar a mucha gente. Y es gracias al celular. Porque si yo supiera, algún día lo vamos a hacer, de guardar todo el mundo el celular y saludarnos. Pero yo sé que puedo quedarme con una sola familia en media hora. Ahora con él, con otro, salí visca, la otra, saca la voz, ahí salís, hay que salir gorda. Ahora con él. Puedo pasarme horas con alguien que no tiene interés en saludarme. Tiene interés en sacarse una foto. Entonces parece que quien va a mirar la foto es más importante que quien quiere estar conmigo o quien quiere estar con esa persona querida. Entonces a veces estamos creyendo que estamos viviendo ahí, pero no estamos viviendo ahí, estamos en otra parte. Entonces nos podemos perder la vida por estar viviendo en la zona horaria equivocada. Estamos tan pendientes del pasado y tan ansiosos del futuro que nos perdemos el presente. Y un día nos miramos al espejo y nos preguntamos ¿a dónde se nos fue la vida? ¿O cómo se nos fue la vida? Yo leía que luego del famoso naufragio del Titanic, los ingenieros marítimos diseñaron los transatlánticos a prueba de inundaciones. En el caso de una colisión contra un iceberg, como ocurrió con el famoso buque. Entonces, con tan solo ahora apretar un botón, que lo hace el capitán, todo el barco se va cerrando por compartimentos. Todo el barco se va cerrando. El agua queda en uno de los compartimentos estancos y no inunda el resto del galón. Eso es una metáfora de cómo vivir un día a la vez, que se va cerrando y no pasa el agua a otro lado. Si querés atender el teléfono después sigo, Entonces, debe ser un llamado del Pentágono o algo por el estilo. Entonces, presionar un botón y escuchar en cada área de la vida las puertas de hierro, encerrando el pasado, los ayeres muertos. Presionar otro botón y encerrar con una cortina de metal el futuro. Se cerró. Entonces eso es maravilloso, los mañanas por nacer. Que la vida se divida por compartimentos. Sepultar los ayeres muertos a veces es muy difícil. Lo hemos hablado muchas veces. Sepultar los ayeres muertos a veces termina siendo tan duro como arrojar un puñado de tierra sobre el ataúd o besar una frente fría de alguien a quien amamos. Y la única manera de estar completa y absolutamente vivos es estar totalmente presente. Y la única forma de estar presente en la vida es hacer compartimentos de un día, a salvo por 24 horas. Si ahora mismo estás pensando qué vas a hacer mañana lunes, ese pensamiento te roba las energías de hoy, no te permite que estés acá, te vampiriza, te drena, e igual nadie resolvió nada por preocuparse. La preocupación, como digo siempre, no escribe cheques, la preocupación no salva a nadie del hambre. Nadie dice qué bueno que me preocupé y porque me preocupé se me pagaron todas las deudas. No pasa eso. Entonces siempre te roba las energías del hoy. Una vez te conté la historia del hombre que explotaba una pequeña granja. Esto está en el mensaje que se llama Un día a la vez. Un hombre que explotaba una pequeña granja, vino alguien, todos los días venía alguien y compraba galones de leche, otros productos orgánicos de su finca, venía otro y pedía huevos y otros maíz. Y al final del día siempre venía una señora retrasada, esas que dice, ¡ay, me olvidé de comprar! Y a las 7 de la tarde caía en la finca y quería 2 docenas de huevos, pero el granjero simplemente le contestó, se me terminaron por hoy, vuelva mañana que tendré más. Porque así es como sucede en una granja. Los huevos no los trae un proveedor. Son lo que se llama los huevos caseros. Frase que siempre me llamó la atención. Yo decía, ¿por qué son caseros? ¿Quién los pone? Desde que yo tengo uso de razón, los huevos son de gallina. Por lo menos los que yo comía. Casero me hace como que los ponía mi papá. Pero los huevos son de gallina. Pero casero se le dice cuando no vienen, no pasan por un proveedor, no estuvieron en las manos de nadie, no pasaron por un camión, sino que son directamente ahí, calentitos de la gallina.
Y este hombre que los vendía en la finca, él sabía que las gallinas podían poner cierta cantidad de huevos por día. Las vacas tienen cierta cantidad de leche por día. Así que te voy a dar un consejo para entendidos y un consejo muy fino para los que, como yo, fueron a Harvard. Yo fui a Harvard a conocer, pasé por la vereda y todo. Pero los que algún día, los que son entendidos, los que tengan altura, descuelguen la ropa. Te voy a regalar esta frase para que la tuitees. Tenemos huevos para un solo día. ¿Se entendió la metáfora, no? Para un solo día. Mañana venga por más. Entender esta metáfora, alguno no entendió, no importa, en casa le explican bien después qué quise decir. Mucho antes de los relojes y mucho antes de los calendarios, el salmista David dijo en el Salmo 90:12, enséñanos Dios a entender la brevedad de la vida. O sea que uno no la entiende hasta que Dios no te la enseña, que la vida es breve. Dice, a contar los días para que crezcamos en sabiduría. O sea que si uno no está consciente que la vida va pasando, no se hace sabio. Recuerden que la sabiduría no viene necesariamente con la vejez. Hay viejos que son necios. No entiendo las risas nerviosas de algunos. Hay muchachitos y muchachitas que son sabios. Tampoco la inteligencia es sinónimo necesariamente de sabiduría. Porque yo conozco gente que tiene diplomas colgados en la pared, muy inteligente, que es un necio para la vida. Y el salmista dice, ayúdanos a contar los días, a darnos cuenta, wow, estoy más cerca del sepulcro que del útero. Estoy más cerca de la tumba que de la cuna. Cuando cuento en qué momento de la vida estoy y le digo a Dios, enséñame, ahí puedo adquirir sabiduría. El salmista dijo, enséñame a contar los días. ¿Qué significa contar los días? Es vivir como si cada día fuese el último día de nuestra vida. Como dijo alguien por ahí, si supieras que hoy por la noche vas a morir, ¿harías lo que vas a hacer hoy? Si eso te lo preguntas varios días y todo lo que vas a hacer hoy no es lo que harías si fuese tu último día, entonces es hora de hacer cambios. Pero siempre pensamos que vamos a ser eternos y posponemos lo importante en el altar de lo urgente. Cuando yo hacía el programa de CNN el año pasado, me tocó entrevistar a un deportista, un futbolista veterano, que me dio una clave. Él me dijo, mi vida siempre la dividí en 24 horas. Él me respondió esto cuando le dije si creía saber cuál era el secreto de su éxito. Él dijo, mi vida siempre la dividí en 24 horas. La regla de las 24 horas me salvó la vida. Lo cual yo le repregunté y le digo, ¿cómo es? Y me dice, bueno, ganara o perdiera, ganara la Champions, o fuera un fiasco el partido, yo me daba a mí mismo, me abría una ventana de 24 horas para celebrar la victoria o lamentar la derrota. Nunca me permití que la tristeza de un partido perdido o un campeonato perdido me durara más de 24 horas. Y tampoco me permití una celebración que durara más de 24 horas. Porque al día siguiente yo tenía que volver a entrenar. Así sea que tuviera un trofeo sobre la chimenea o que los periódicos, la prensa me estuviese destruyendo por la actuación de ayer. Yo solo me abro una ventana de 24 horas para celebrar o para lamentarme. Y esa regla de las 24 horas no es un invento de este futbolista. Es la pieza central de la oración más famosa de todos los tiempos. El pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Hasta quienes no son religiosos reconocen esta oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan cotidiano. ¿Qué oración nos hubiese gustado a nosotros? Señor, el pan semanal de esta semana, dánoslos hoy. Unos cuantos kilitos. O la oración, danos este año nuestro pan anual. De esta forma no tendríamos que depender de Dios cada día. Entonces, ¿queremos que Dios nos provea más? Sí, pero para confiar menos en Él. Y Él nos ama mucho para darnos eso, para permitirnos un pan anual, de manera que por un año ni nos acordemos que somos finitos, que nos vamos a morir, que dependemos de Dios. Y Dios nunca nos va a dar algo más de lo que podemos soportar. Por eso y por esa razón, la vida está dividida en días. Dividió la vida en días, porque no podríamos soportar la vida si no tuviéramos un descanso, si no pudiéramos pasar por la noche. No sé cuántos recuerdan la fecha de vencimiento del maná, aquella comida que alimentó a Israel en el desierto, en el Éxodo. ¿Cuánto duraba? Un día. ¿Qué tiempo límite dijo Jesús que hay para el enojo? La puesta del sol. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No te vayas a la cama enojado con alguien. ¿Cuántas veces se renuevan las misericordias de Dios? ¿Cada cuánto? Cada mañana, cada día. ¿Con qué frecuencia Jesús se encomendó llevar su cruz? Diariamente. Tome su cruz cada día. No dijo, ya te la tomaste hace 3 años, seguirla llevando. Cada día. ¿Cada cuánto debemos gozarnos y alegrarnos
¿O cuándo es que debemos hacerlo? Hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Entonces la regla de las 24 horas está por todas partes. Durante sus mensajes, un querido amigo llama Matthew Barnett suele hacer una pregunta que está aquí en Los Ángeles. Y lo conocimos en su momento cuando íbamos a rentar su edificio. Y él hace una pregunta que tiene muchísimo que ver con esto mismo. Matthew es fundador del Dream Center, del Centro de los Sueños, donde es una fundación que ha ayudado a miles a salir del alcoholismo, a salir de otras adicciones. Y sin importar qué hábitos la gente tenga que romper, Matthew les hace siempre la misma pregunta. ¿Tú crees que puedes hacer esto por un día? Él dice que es la clave para que los adictos o los que están atados a algo no pierdan la esperanza. Él siempre les pregunta, ¿tú crees que puedes estar limpio por un día? Te vamos a ayudar a que estés limpio por un día. No, pero que yo quiero dejar de beber para siempre. No, lo que podemos hacer es ayudarte por un día. Él solo les promete un día de ayuda. Porque él dice, ¿por qué muchos problemas continúan sin solución? ¿Por qué tantos hábitos continúan sin cambiarse? ¿Por qué tantas metas continúan sin alcanzarse? Porque 9 de cada 10 veces estamos tan sobrepasados por el tamaño del problema, por el hábito o por la meta tan grande, que nos rendimos antes de empezar. Pero no hay uno que no diga que no puede hacerlo por un día. Por un día. Porque podemos hacer cualquier cosa por un día, hasta besar a la suegra por un día. No todo el día seguido porque sería inhumano, pero un beso. Yo te pregunto, ¿crees que podrías hacer este ejercicio o este sacrificio por una semana? Probablemente. ¿Un mes? Tal vez. ¿Un año? No estoy seguro. Entonces, cuando el tiempo se hace más largo, aumentan también las dificultades. Entonces, ¿puedes hacerlo por un día? Eso sí. No hay uno que diga, no, un día no. Sí, por un día sí. Las probabilidades de tener éxito aumentan a medida que los compartimentos se achican. Por eso Dios fue sabio y nos metió la vida en compartimentos. Si nos ajustamos a vivir un día a la vez, todo es posible. Para finales de enero, estaba leyendo ahí una estadística maravillosa, que para fines de cada enero, el 75% de las personas ya no pueden sostener las promesas que hicieron el 1 de enero. O sea que 30 días le dura la promesa. Este año me pongo a dieta, se acabaron las pastas para mí. Bueno, un permitido por hoy, pero después se acabó. Todo lo que prometemos el 1 de enero para el 25 ya es un desastre, nadie cumplió. Claro, porque cuando uno piensa en el marco temporal de un año, la meta está tan lejana que ni la podemos ver. Entonces yo no tengo idea cuál es el problema que intentas resolver, qué hábito intentas dejar, qué meta intentas alcanzar, qué te está pidiendo Dios que hagas. Pero yo sí sé el secreto para que tengas éxito. Es muy similar al que me dijo aquel futbolista y que está en toda la Biblia. No digas que vas a hacer ejercicio 5 días a la semana. ¿Sabes por qué no haces ejercicio? ¿Sabes por qué pasás por el gimnasio como si fuera veneno? Porque dijiste, me voy a anotar y voy a ir todos los días. Y eso no lo puede hacer nadie. Tienes que decir, yo voy a ir un día. Y tu mujer te va a mirar como diciendo, y gordo, ¿qué vas a hacer con un día? No importa, mañana es otro día. No prometas abandonar los postres toda la vida. Basta de dulce, se acabó lo dulce para mí. Estoy orinando y vienen las hormigas, basta. Un día. No digas, voy a orar y leer la Biblia todo un año, voy a leer la Biblia todo un año. Hoy, voy a leer hoy un poquito. Un día a la vez, es el poder de las 24 horas. Un día, lo que sea. ¿No fue eso lo que dijo el antiguo salmista? Este es el día. No dijo esta es la semana, este es el año. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué? En Él. En el día. Mira, te voy a contar algo que a mí me voló la cabeza. En 1979, no sé qué estaban haciendo en ese momento o se habían nacido la mayoría de las damas. La profesora de Harvard, esta sí, de Harvard de verdad, Ellen Langer, llevó a cabo un experimento atípico al que llamó contrarreloj. Y la hipótesis de Langer, de esta científica, estaba basada en una corazonada, en algo que sentía acerca del poder que tiene la mente, que Dios nos dio. Dijo, si mentalmente lográramos retroceder en el tiempo, ¿no lograríamos también retroceder el tiempo en el físico? Si pensáramos que el tiempo fue para atrás, el físico somatizaría, o sea, nos mostraría de que también se siente joven. Porque, a ver, me están mirando como diciendo, déjenme avanzar. Cronológicamente, todos envejecemos al mismo ritmo, te guste o no. Cada día que pasa, nos hacemos un día más viejos. Hoy estamos un día más viejos que ayer. Lamento darte la noticia. No hay Botox que detenga eso. No hay faja que ate a Willy. Un día. Pero mentalmente todos envejecemos a ritmos distintos. Hay gente que cronológicamente tiene cierta edad, ¿correcto? Pero parece mucho más. ¿Por qué? Por el modo que luce, por el modo que actúa y fundamentalmente por la forma en que piensa. Hay gente de 30 años vieja.
ay, qué palabra fuerte, vieja. 30 años, ay, no, ya no estoy para esto, ya tengo 30. Te da ganas de decir, Señor, llévatelo, porque en serio, gasta oxígeno, ¿para qué va a vivir? ¿Viste que el tiempo favorece a algunos y desfavorece a otros? Entonces, ¿podemos controlar el hecho de envejecer bien? Y Langer, sin tener base bíblica, buscó participantes que estuviesen entre los 70 y 80 años. Ella sabía, obviamente, que nadie puede volver el tiempo atrás, pero podía retroceder el reloj. Entonces dijo, vamos a recrear el mundo de 1959 y vamos a pedir a los sujetos que vivan como hace esos años. Si retrocedemos la mente, no sé, 30, 40 años, ¿reflejaría el cuerpo este cambio? Entonces fue a un antiguo monasterio, lo ambientó con escenógrafos que hacen todo lo que tiene que ver con las películas, con lo que es Hollywood, ambientó para recrear el año 1959. Cuando los participantes que accedieron al experimento atravesaron la puerta de entrada, fue como retroceder en el tiempo. En una radio sonaba un tema de Elvis Presley, un televisor retransmitía en blanco y negro Yo amo a Lucy, las revistas y los libros estaban cuidadosamente fechados de 1959 para atrás. Obviamente no había celular, no había nada que les recordara que no estaban en el 50. Fueron removidos los espejos, porque de lo contrario les hubiese recordado a los participantes su edad actual. Secreto que le vi a las damas, puedes remover los espejos de casa. Y se les dio una regla al grupo. Estaba prohibido hablar de cualquier cosa que hubiera ocurrido después de 1959. O sea que hablar en tiempo pasado era inaceptable. Todo tenía que ser experimentado en tiempo presente. De manera que pareciera que estuviera sucediendo en tiempo real. Entonces aquello era verdaderamente un túnel del tiempo. Y antes de que te diga lo que pasó con el experimento, te cuento algo. Hay una palabra que me fascina. Está relacionada con los animales, pero a mí me fascina porque dice que los humanos también pueden tenerla. Se llama neotenia. Neotenia, te la voy a regalar por la misma ofrenda que vas a dejar en la alcancía. Neotenia es un término que se refiere a la retención de cualidades de la juventud durante la edad adulta. Que no es lo mismo que el síndrome de Peter Pan, que son los tipos que no maduran. Ese que anda con un auto descapotable con una rubia 40 años menor que él, eso no es neotenia, eso es ridiculez. Y cuando pienso en neotenia, yo pienso en Caleb, que cuando pisó la tierra prometida, después de deambular 40 años, él, yo creo que se sentía como aquellos ancianos que habían entrado al monasterio ambientado. Sentía que había vuelto a tener 40 años y en Josué 14:11 le dice Caleb a Josué, le dice, yo todavía mantengo la misma fuerza que hace 40 años. Tenía 80 Caleb. Dice, Dios me prometió hace 40 años ese monte. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. ¡Ja! Y si tenés dudas te hago la pelea tras la carpa. Yo digo, si uno no le permite a la mente que envejezca, nunca se te pasa el tren. Nunca, nunca. Amén, dijo una. Nunca. No, que el propósito ralentiza el envejecimiento. Si no hay propósito, empezás a morir. Por eso digo, hay gente que muere a los 60 y es enterrada a los 90. Mi papá, ¿sabes cuándo murió mi papá? Exactamente a los 61. A los 61 años de edad yo perdí a mi papá. Lo enterré a los 98. Pero a los 61 dejé de tener papá, se murió. El sentimiento de orfandad es más sostenible cuando quien se murió está bajo tierra, pero cuando duerme, la siesta, en la habitación contigua, es una orfandad espantosa. Es un hombre que se dejó morir porque ya no tenía nada que hacer, perdió su propósito. Toda la vida esperó la jubilación porque trabajaba en algo que no le gustaba. Y decía, cuando yo me jubile voy a regar las plantas y voy a cortar el libustre y voy a pintar las rejas. Claro, mi mamá decía, ay, sí, vamos a aprovechar. Al cuarto día ya sobraba el viejo en casa. Levantá los pies, viejo, que no me dejas limpiar. Y el viejo ya se sentía inútil, ya no sabía qué arreglar. Pintó 40 veces la misma reja. La pérdida de propósito hizo que mi papá sumara, no sé, 20 años por año vivido. Y acá, en este experimento, algunos ancianos, cuando entraron, apenas podían cruzar la puerta. El último día salieron y se pusieron a jugar un partido de fútbol. Además retrataron en fotografías el antes del experimento y el después. Y la fotografía del después, cuando salieron del experimento que duró una semana, parecía haber sido tomadas 10 años antes de las fotografías que se tomaron cuando entraron. Y eso fue por una semana, parecía que rejuvenecieron 10 años. Porque esas abuelas de 80 años que estaban ahí, perdón las que son aquí jovencitas de 80, pero esas abuelas de 80, en un momento se pensaron que era 1959. Y cuando salieron demostraron mejoras en su fuerza física, en su habilidad manual, mejoraron la visión, la audición, disminuyeron los efectos de la artritis y algún abuelo hasta ni Viagra necesitó y hubo avivamiento.
Andaba algunos corriendo las abuelas. Todo pasaba. Y antes del experimento, Langer consultó con algunos gerontólogos para determinar cuáles son los signos del envejecimiento que ve un médico. Y los médicos le dijeron ninguno. Los doctores saben la edad de una persona del mismo modo que lo sabemos todos, por la fecha de nacimiento. Fuera de eso, la ciencia no puede precisar la edad de alguien por medio de examen físico o un análisis de sangre. Es un mito. Le sacas la sangre a alguien y ya te das cuenta por el espesor, por la viscosidad, que es un hombre viejo. O le haces un análisis y te das cuenta que hay vejez. No. Por eso te voy a dar un consejo. Asume tu edad. Ya todos se dieron cuenta que no tenemos 25, ya todos lo saben. Pero lo que es muy distinto es actuar como alguien de tu edad. Eso no te lo recomiendo. Actuar de acuerdo a tu edad es el camino para envejecer. Cuando alguien dice, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Tengo ya 40. ¿Querés que te enterremos? Entonces dejamos que la edad dictamine lo que podemos hacer. Y la edad no es una excusa para Dios, sino preguntarle a Abraham y a Sara. No le digas a la gente que tienes 30 si no los tienes. Pero está muy bien pensar y actuar como si tuvieras 30. Puede que tu cuerpo sepa la diferencia, pero tu cerebro no lo sabe. Entonces nunca es tarde para que seamos quien Dios quiso que seamos. Si yo empiezo a actuar como un hombre de 50 y pico, me voy a sentir un viejo de 50 y pico como muchos viejos de 50 y pico que conozco. Yo no entiendo por qué no tienen pechito de paloma. ¿Por qué no caminan derechito? No entiendo. Y seguida la panza cervecera así abriendo paso. ¿Por qué? Yo he decidido... Sí, porque todo lo que había acá va pasando para adelante. Es una cosa... Y los pelos se van yendo de acá y aparecen por otros orificios. Nos vamos asilvestrando. Ahora, yo he decidido morir joven cuando tenga 99 años. Porque la juventud tiene que ver con el interior, ¿sí o no? La idea de morir joven a una edad avanzada es una buena paráfrasis de algo que dijo Jesús. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, volverse como Cristo es hacerse como un chiquito. Afrontar la vida con la humildad de un niño. ¿Qué chiquito se levanta a la mañana, tiene 5 años y dice, papá, ¿a cuánto cotizó el Merval hoy? Poneme ese nene que quiero ver si bajó la bolsa el Don Jones. Tiene 5 años. El asombro de un niño, la juventud, la fe de un niño. Entonces uno tiene que permanecer en contacto con ese niño interior sin importar cuánto hayamos crecido. Los que tardamos en envejecer mentalmente es porque somos niños que sobrevivimos. No nos olvidamos de quiénes fuimos. Pero hoy en día envejecer es como algo que hay que evitar a toda costa. Inclusive con cualquier costo, cirugía, lo que sea, para tratar de no envejecer. Yo siempre aclaro, ¿cuándo vimos una actriz de Hollywood operada y dijimos, mira Meg Ryan, ¿cómo hizo para quedarse con 25? No, Meg Ryan es una vieja operada. Alguien se rió muy nerviosa porque dijo, ¿en qué tira el dinero? Pero es así. No vemos a alguien hinchado así a los 60 y decimos, ¡ay, qué joven que está! Yo he tenido gente así que se le escapa, toma agua y se le escapa por las comisuras, ya no puede cerrar más. Y lo que te dicen, no sabes lo triste que estoy. Son las tortugas ninja. Es una cosa... Pero envejecer tiene mucho menos que ver con nuestra apariencia y mucho que ver con nuestra actitud. Por eso el Señor dijo, tiene que ser como niños. Entonces no podemos decir, no, es que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50 de ahora. No, 40 son 40, 50 son 50, 60 son 60. Caramba, que nos hemos ganado esta edad. La vejez no es decadencia, la vejez es crecimiento. Es más, es entender que nos vamos a morir y eso nos hace vivir plenamente un día a la vez. Es comprender que ya no somos los mismos del ayer, los mismos torpes de ayer, tampoco los mismos que vamos a ser mañana. Somos seres en desarrollo, estamos creciendo. La verdad es que una parte de mí tiene todas las edades juntas. Yo tengo 4 años de edad, tengo 16 años de edad, 37 años de edad y también tengo 54 años de edad, porque pasé por todas esas edades y sé cómo se sienten. Entonces puedo hablarle al adolescente, al muchacho, al niño, porque yo sé lo que se siente a esa edad. Me deleito como un niño cuando es apropiado, me deleito como un viejo sabio cuando es apropiado ser un viejo sabio. Llevo todas las edades hasta llegar a la mía. Somos todas las edades hasta llegar a la que tenemos. Entonces uno tiene que adueñarse de las edades o las edades se adueñan de uno y nos dicen qué hacer y qué no hacer. No, ¿cómo me voy a poner a bailar? Parezco una vieja loca. Por ahí ya pareces una vieja loca sin bailar. Y nadie te lo dijo. Entonces agregale música. Y la vida es demasiado corta para no disfrutar cada edad. Y si no disfrutamos ahora, no la vamos a disfrutar entonces. Si no disfrutamos la vida aquí, no disfrutaremos allá. Cuando hablo de allá, hablo siempre de este lado del sol.
Hablo de esa trampa de cuándo y entonces, de creer que vamos a ser felices cuando me gradúe, cuando me case, cuando obtenga el trabajo de mis sueños. No, no lo vas a hacer. Cuando tenga hijos, cuando me den el ascenso, cuando sea libre de deudas, entonces seré feliz. Créeme, nunca se termina, nunca. Es una zanahoria que se aleja siempre. Cuando nuestros hijos dejen los pañales, cuando nos jubilemos, cuando tengamos el nido vacío, cuando la economía sea estable. Entonces hay que dejar de mentirse a uno mismo y resguardar el presente de dos amenazas, dijo el Señor, que están en las antípodas, pero que producen lo mismo. La primera es la culpa del pasado, arrastrar las culpas del ayer. La segunda es la ansiedad del futuro que nos estrangula el hoy, nos asfixia la energía de hoy. ¿Y cómo nos protegemos de ambas? Tomando la decisión de disfrutar un compartimento a la vez. Día tras día es un axioma, un proverbio repetido en toda la Biblia, día tras día. Y la columna de nube los condujo día tras día. Nehemías 9:19. Tu fuerza se renovará día tras día, como el rocío de la mañana. Salmo 110:3. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Segunda de Corintios 4:16. Día tras día. Es un axioma. Es un mantra, es un tótem, algo que se repite. Y te voy a repetir la pregunta, ¿puedes hacerlo día por día, confiar en Dios un día a la vez? No te abrumes por los problemas que hay que resolver o las metas que alcanzar. No te preocupes por lo que va a pasar el mes que viene, el año que viene. Hoy gana el partido 1-0 y mañana es otro partido. Y si hoy te fue mal, tómate un día para lamentar que hoy te fue mal. Y mañana a pelear, a fajarse, a levantarse y pelear la vida otra vez. Ese es el propósito de Dios. Vive un día a la vez. Un día a la vez.